Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación. Entiendo claramente que estamos todos muy cansados y entonces, bueno, voy a tratar de hacerlo lo más posible para hacerlo breve y poder transmitir lo que tenía pensado transmitir. Y bueno, será otro de los esfuerzos que estamos acostumbrados a hacer en nuestros oficios, esto que algunos llamamos los oficios del lazo, porque tiene mucho que ver con lo que hoy, tiene mucha sintonía con lo que se venía planteando, esta relación con el otro a través de la educación, a través de otras funciones que vamos desempeñando. Quiero estructurar la ponencia a partir de algunas preguntas y tratar de arrimar algunas respuestas sobre un tema que verdaderamente es muy complicado. Todos los temas que venimos trabajando hoy son bastante complicados, pero este tiene alguna particularidad que es que despierta, conmueve, tiene unos montos de angustia altísimos. Estoy seguro que, y lamentablemente, algunos de ustedes habrán vivido en sus escuelas, en sus instituciones, algunas situaciones vinculadas con situaciones de suicidio. Estoy seguro que muchos otros habrán estado cerca de chicos o de chicas, de alumnas, de alumnos que han tenido situaciones de de cortes, ¿no? De lo que se llama el cutting, que no es lo mismo, pero que de alguna manera está dentro de algunas acciones autodestructivas, que es algo de lo que vamos a hablar hoy. Y cuando esto ocurre nos encontramos con bueno, la pregunta de qué hacer y si es pertinente para nosotros como educadores, cuáles son los límites, cuáles son las posibilidades, qué alcance tienen. Y sin duda esta es una de las incomodidades del presente, como hoy se planteó, ¿no? Aparecieron algunas palabras como incomodidades del presente, sin duda esta es una de ellas. La primera pregunta es, ¿por qué ocuparnos de esta problemática del campo de la educación? ¿No es una cuestión de especialistas? ¿No sería solamente una cuestión de especialistas? Vamos a apuntar algunas cuestiones. Como información, ustedes saben que a nivel mundial, o por lo menos en Occidente, las estadísticas muestran un incremento de las situaciones de suicidio en la población y particularmente un incremento dentro de la población adolescente y juvenil. En Argentina lo mismo, en los últimos 25 años, esto lo pueden consultar a través de, por ejemplo, las páginas del Ministerio de Salud o de la OMS, observamos un aumento significativo del suicidio, particularmente en el sector de los jóvenes y de los adolescentes. Esta cuestión indudablemente se refleja en las prácticas, se refleja en las escuelas, se refleja en las instituciones, con mucha más presencia que en otros tiempos. La otra cuestión que me parece interesante plantear es ¿qué enfoque planteamos respecto de esta cuestión? Si es un enfoque solamente para especialistas, si es un enfoque para psiquiatras, si es un enfoque para psicólogos, o si es un enfoque que tiene que ver con cómo en cada lugar la comunidad puede hacerse cargo en cierto nivel y en ciertas interacciones de las problemáticas de salud de cada uno de los integrantes de esa misma comunidad. Si nosotros tuviéramos que decir cómo caracterizar el enfoque que estamos planteando, un enfoque que estamos planteando en este caso desde educación, diríamos que, primera cuestión, cualquier reducción para pensar este problema no es más que eso, es la simplificación de algo muy complicado. Entonces, como problema, presenta muchas dimensiones al mismo tiempo interactuando. Cada vez que veamos alguna simplificación o escuchemos alguna simplificación sobre esto, tenemos que sospechar. Se está haciendo una reducción absoluta de un fenómeno que es muy, muy difícil de aprender y de captar. Como campo de saber, no es un campo de saber solamente que tiene que ver con el campo de la salud o la psiquiatría. Es un campo de saber en el que interactúan distintos campos disciplinarios. La psiquiatría, sin duda, la medicina, la psicología, la antropología, la sociología. Como práctica, es un campo que atraviesa las disciplinas.
porque no ocurre, digamos, porque ocurre en los distintos lugares, en las distintas instituciones, digamos, familia, barrio, escuela. Quiero decir, hay algo del problema que atraviesa esta división de disciplinas y de campo de saber. Y hay un elemento que es fundamental y es poder darle a la comunidad el valor que tiene tanto en este caso, en la posibilidad de acompañar, en la posibilidad de incidir en la mejoría, en la prevención y en la mejoría de algunas situaciones. Ustedes piensen que si nosotros enfermamos en comunidad, enfermamos en relación a los otros, también hay un potencial de curación, de acompañamiento en esa misma situación, ¿sí? Cuando uno investiga un poco respecto de la medicina y las prácticas curativas en otras sociedades y en otros tiempos, podemos encontrar, por ejemplo, que había algunas culturas donde en la plaza principal del pueblo iban los sujetos que padecían algunas dolencias a contar, a transmitir su relato, a la escucha de la interacción, a la espera y de la escucha de los otros, de esa interacción, ¿sí? No estamos planteando aquí, estamos tratando de equilibrar la idea de que es un tema que tiene que ver solamente con el campo de la salud y pensar que la comunidad tiene algo que hacer allí, tiene un rol que cumplir. Y en ese sentido, todos sabemos, la escuela es uno de los lugares en donde las nuevas generaciones transitan gran cantidad de horas y donde allí pasan muchas de las cosas de la vida de todos. La pregunta es, ¿estamos planteando aquí, como antes se planteaba respecto a adicciones, que estamos sumando una tarea, estamos planteando que a partir de ahora también tenemos que formarnos, ser especialistas en esto? Tenemos que poder, como se dice, detectar un caso, tenemos que estar a la altura de prevenir cualquiera de estas situaciones. No, lo que estamos planteando es que este presente incómodo, esta realidad difícil, estas nuevas situaciones que ocurren, requieren, en cierta forma, que nos preparemos para abordar algunas situaciones que no piden permiso para entrar a las instituciones. Y esto implica un trabajo que sobre todo es institucional, que sobre todo tiene que ver con una preparación de las instituciones para ver cómo abordar algunas de estas situaciones cuando aparecen. Pero hay un elemento más, y es que si voy a poder transmitirles lo que tenemos pensado transmitirles, hay algo en el modo de enfocar esta problemática que tiene que ver con gran cantidad de situaciones que ocurren en la escuela. Quiero decir, cuando recién Silvia hablaba de las diferentes las posibilidades de prevención específica e inespecífica, uno diría que vamos a estar mejor preparados para estar atentos a cuando un pibe, una piba tiene situaciones de sufrimiento extremo que lo podrían llevar a una situación de suicidio, si tenemos la escucha, si tenemos la preparación, si tenemos los equipos, si hemos trabajado de alguna manera estas cuestiones, vamos a estar mejor preparados para mejor intervenir en esas situaciones. Y esa preparación, insisto una vez y muchas más, no es estrictamente individual. Quiero decir, indudablemente es algo que pasa por cada uno, tenemos que formarnos, tenemos que pensar, tenemos que ver cada uno cómo nos vamos posicionando, porque cada uno también en el oficio de educar no somos iguales al otro, al colega, pero hay algo que tiene que ver con cómo nos preparamos colectivamente, cómo podemos sensibilizarnos e implicarnos en esta problemática. Ahora, es claro, este tema es uno de los temas espinosos, decíamos, es una de las incomodidades mayores. Se ha hablado de la violencia, se ha hablado de las adicciones. Son esos temas que, decía Gabriel, se tienden a tratar de eludir, evitar, poner bajo la alfombra. Hace muchísimos años, ya siglo pasado, un señor que se llamaba Sigmund Freud ejemplificaba la cuestión del síntoma, diciendo que cuando ocurría algo
que no queríamos escuchar algo indeseable, abríamos la puerta y lo sacábamos, pero eso regresaba por la ventana. Aquello reprimido retorna. Entonces, esta idea que naturalmente, entre comillas, podemos tener de tratar de eludir estas cuestiones, de tratar de decir, esto no es para nosotros, esto no nos pasa, pasó una vez, es una excepción, no tenemos nada que hacer respecto de esto, y vale para todos los temas que estamos planteando, me parece que, como se dice, tiene patas cortas. Me parece que hay algunas cuestiones de las cuales hay que empezar a hablar, por difíciles que sean. Hay algunas cuestiones que quizás no están en el programa inicial de nuestras formaciones, nunca imaginamos que podríamos tener que enfrentar, y sin embargo empiezan a ser parte de nuestro cotidiano como posibilidad, como peligro, y esto está incidiendo directamente en la posición que tenemos como educadores. Requiere unas reflexiones, requiere un trabajo en conjunto, requiere unas políticas públicas, requiere políticas institucionales, y me parece que eso es lo que vamos a tratar de ubicar hoy. Ahora, hagamos un planteo más general. Indudablemente, la muerte es un tema muy complicado, es un tema, uno diría, hoy se mencionó la palabra tabú, ¿no? Varios plantean el tabú del siglo XX y del XXI, o por lo menos del XXI, dejó de ser quizás en cierto orden la sexualidad y empezó a ser el tema de la muerte. Parece que la muerte es algo de la cual no se puede hablar o hay que hablar muy, muy rápidamente. Fíjense que hay dos elementos que dan esta indicación. Uno es, al menos en Occidente, lo que tiene que ver con los rituales respecto a la muerte son cada vez menos, y hay toda una cuestión de tratar de reducir todo lo que tenga que ver con esto en la vida cotidiana, en la vida pública, en la vida de las instituciones, ¿sí? La caída de estos rituales es la expresividad de algo que se quiere evitar, de que no se le da el lugar que merece. Y quizás, como decía Freud también, hablando en ese caso de la escuela, decía, si queremos educar para la vida, quizás tengamos que darle un lugar a algo que es parte de la vida, que es la muerte. Ahora, cuando la muerte, que también en las escuelas podemos estar, digamos, sensibilizados en relación a la muerte de un adulto, a la muerte de un niño. Ahora, cuando esa muerte, primero, es la muerte de un niño o de un joven, cuando esa muerte es la muerte de un adolescente autoinfligida, eso ya hace estallar todas las posibilidades que tenemos como de soportar lo soportable. Quiero decir, es algo que impacta claramente sobre los ideales que tenemos como personas, como sociedad, y sobre todo en educación, que si hay algo que plantea la educación, está muy sobrecargada con la cuestión vital, con la cuestión de preparación para la vida, con el futuro, con la transmisión entre generaciones. Entonces la muerte es algo realmente, una especie de agujero insoportable en lo que llamamos discurso pedagógico. Digo esto para entender por qué es algo que en general nos inquieta muchísimo, nos angustia, y particularmente en la escuela es algo realmente por momentos intolerable, y cuando ocurre encontramos reacciones de todo tipo, que son las que queremos de alguna manera trabajar, anticipar, pensar a través de estos encuentros o de distintas actividades y tareas. Ahora, la segunda pregunta con la que podemos seguir planteándonos es, bueno, primero pensar algunas definiciones, pero por otra es, justamente, ¿cómo es que personas tan jóvenes atacan su cuerpo, atentan contra su vida? ¿Podemos saber sobre eso? ¿Podemos explicarnos las causas, los motivos? ¿Se trata de cuestiones estrictamente que tienen que ver con la patología individual? ¿Qué relación tiene esta temática con lo social, con las marcas de la época, ¿no? Ubicamos un poco esa pregunta. Hagamos una definición tradicional. Dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, todo suicidio, todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión o un daño con un grado variable de intención de morir, cualquiera sea el grado de la intención letal o de conocimiento del verdadero móvil. Está planteando allí la idea ya de que un comportamiento suicida, una conducta suicida,
no es, por supuesto, siempre clara, transparente y definida, ni para el que lo realiza, ni para su entorno. Y esta es otra de las cuestiones que realmente nos desestructura y nos conmociona cada vez que algo de esto ocurre. Allá por 1800 y pico, un sociólogo, Durkheim, decía, y esto es muy importante para recordarlo, porque además, fíjense que lo decía un sociólogo, no hay suicidio, hay suicidios. Es decir, no podemos encontrar un patrón común respecto de la conducta suicida. Entonces, cada acto de este tipo es único y particular, como fenómeno multicausal. Quiere decir que hay que analizar, en todo caso, habría que analizarlo individualmente y en el contexto particular en el que eso ocurre. Decía un poco más, y esto alude un poco también al interés de trabajarlo entre todos, aunque sea un tema tan complicado y tan difícil. Él decía, en aquel momento, no son los individuos los que se suicidan, sino la sociedad la que se suicida a través de ciertos miembros suyos. Fíjense la vuelta que hace un sociólogo, que podría estar más en un plano estrictamente, digamos, estadístico o general. El segundo elemento para marcar en esto una especie de definiciones comunes que podemos plantearnos es que, y esto también es muy fuerte porque todo el tiempo aparecen versiones en contrario, el suicidio y los intentos suicidas no se consideran un trastorno o enfermedad mental en sí, ni tampoco una mera reacción a situaciones de malestar y angustia. Son actos complejos fundamentados en múltiples factores biológicos, psicológicos y sociales. Es decir, muchas de las respuestas que habitualmente y rápidamente se producen en relación a estas situaciones es, supongamos, porque además lo he escuchado para zanjar algunas cuestiones, se trata, para decirlo de una manera, de un loco o se trata de un psicótico, para decirlo en términos de la psicopatología psiquiátrica, aunque psicoanalítica. Entonces, ahora, que no sea una enfermedad mental en sí no quiere decir que no esté asociado, primero en general, a altos montos de sufrimiento psíquico y luego a patologías particulares en muchos de los casos, ¿sí? Entonces, estamos planteando una temática, si queremos salir, digamos, de los lugares comunes, planteando cuáles son las tensiones que, aunque no estemos en este campo, no seamos del campo de la salud, está bueno que nosotros podamos conocer, pensar y discutir, incluso desde nuestras propias perspectivas y experiencias, porque el campo del saber en general, y esto ya es algo más epistemológico, no se construye solo de los especialistas, se construye de un saber en interacción con las comunidades que padecen los problemas, en este caso de salud mental, y que tiene que ver también con el campo de la educación. Así se construye el saber y nosotros podemos formar parte de la construcción de ese saber y esa experiencia que está siempre en curso y que no está detenida en algún libro, en algún criterio de diagnóstico internacional, etcétera. Y el otro elemento que podemos mencionar, por supuesto, cuando analizamos lo que creo que Silvia de alguna manera planteaba cuando se trata de buscar los factores de riesgo, indudablemente tiene conexiones con muchas situaciones que interactúan con adicciones, que interactúan con abusos, con distintos problemas. O sea, existe una cantidad de interacciones, pero ninguna de ellas puede saturar, puede hacer consistir la explicación que muchas veces parecería que todos necesitamos para hacer otra cerrada de puerta al problema, que sería decir, bueno, esto es así, esto fue por eso. Digamos algunas palabras, no precisamente porque queremos explicarnos lo que estamos diciendo que es en términos absolutamente singulares, es decir, esa persona, ese pibe, esa piba que está en esa encrucijada vital por la que en algún momento decide, y digo decide entre comillas, no es una decisión de un orden necesariamente consciente, pero vamos a decir, pasa a realizar ese acto. Indudablemente, y lo estamos planteando desde el principio, dice el enfoque que queremos plantear, tenemos que pensarlo en relación a una época. La epidemiología nos está diciendo algo, nos está diciendo, miren, en los últimos 25 años este tema se está incrementando.
Y al mismo tiempo, cuando los que más estudian la cuestión epidemiológica dicen, no en todos lugares por igual, ¿no? Hay un mapa de la epidemiología en Argentina, con todos los problemas que hemos tenido, digamos, para hacer números y estadísticas, que dicen que hay algunas provincias, algunos sectores, que tienen mayor incidencia que otros, ¿sí? O sea, todo eso son preguntas para todos nosotros, cómo responder, cómo ubicar, qué políticas darnos. Y cuando digo políticas públicas en general y micropolíticas. Cuando estamos hablando entre nosotros aquí, estamos planteando las micropolíticas, de las que participamos todos. No todos con la misma responsabilidad, pero todos podemos allí tener un lugar. Voy a pasar rápido por ahí. Clima de época. Tiempo del mercado. Alguien dijo mercantilización indefinida. Somos lo que valemos, somos lo que nos pueden reconocer. Digo, algo de esto se fue hablando aquí. Todas estas condiciones de época coproducen en todo caso ciertos modos de subjetividad. Generan ciertas cuestiones, ciertas fragilidades. Es una época indudablemente donde, bueno, estas transformaciones, esta incomodidad del presente plantea unas instituciones y entonces decimos familia, decimos escuela, decimos sistemas públicos también de atención que por distintas razones se han fragilizado, se han debilitado y eso también está incidiendo en el modo de responder de cada uno de los sujetos ante esta coyuntura. También se mencionó antes dos cuestiones que, para conectar lo que veníamos hablando. Una, está claro el lugar que tienen, por ejemplo, los fármacos en general y las drogas ilegales en particular en nuestra sociedad. Para todos nosotros, para todos, no hay nadie por fuera de esto. Cuando decimos mercantilización indefinida, por ejemplo, decimos el mercado y ciertas cuestiones no nos dejan afuera a ninguno de nosotros. Cada uno de nosotros, junto con otros, tenemos que pensar cómo posicionarnos frente a estas problemáticas. Bueno, todo lo que se planteó respecto de la vivencia del tiempo, cuando Silvia decía dar el tiempo, es precisamente dar lo que hoy parece que no se tiene, dar algo que no se tiene a quien no lo espera. Digo, hay ahí algunas cuestiones que sin duda tenemos que pensar cuando estamos pensando estas problemáticas y todas estas cuestiones generan fragilidades y decisiones extremas en muchos de los sujetos. Por supuesto que además no solamente en los adolescentes, también en algunos adultos. Esto, y hagamos una nota al pie, nos plantea nuevamente a los trabajadores de los oficios del lazo, como alguna vez dijimos, a los educadores, que estamos en una tarea contracultural. No contracultural en todo sentido, pero sí en algunos sentidos que se están imponiendo cada vez más y que además se oponen al desarrollo de nuestra propia tarea. Fíjense, todas las cuestiones que estamos planteando, nos plantea ahí el orden y la magnitud de la tarea. Dos cuestiones más sobre el tema de los adolescentes, podemos decir, no lo desvincularía del tema de las violencias en plural, no lo desvincularía de allí, en este caso violencia contra sí mismo, pero al mismo tiempo muchas veces ese efecto de lo que alguna vez denominamos cadena de violencias. Entonces por eso encontraremos que a veces hay algunas cuestiones que tienen que ver con maltrato, con abuso, con acoso escolar o con distintas situaciones. Es decir, cómo entramar estas decisiones de cada sujeto a veces en otras cuestiones que tienen que ver con las violencias en las distintas instituciones y también en la escuela. El joven incuba y lastima su cuerpo, lo cuida y lo maltrata, lo ama y lo odia con una intensidad variable, ligada a su historia personal y a la capacidad de su entorno de ofrecer los límites necesarios para refrenar su goce. Esta frase, que es de un antropólogo, fíjense que es un antropólogo el que habla de la adolescencia y de esta cuestión, que es Le Breton, me parece que sintetiza un poco lo que estamos planteando. Hay historia singular, hay la historia de cada uno, hay momento vital, por ejemplo, que estamos en la adolescencia, que es el momento que estamos como recortando de mayor índice de suicidios,
con la ambivalencia respecto de ese cuerpo. Ustedes lo podrán pensar en relación a todo el conocimiento que tienen respecto a los adolescentes, esa ambivalencia de amor y odio, de inseguridad y seguridad respecto del cuerpo, de omnipotencia e impotencia. Pero sobre todo lo que quería resaltar acá es esta última parte que dice, tiene que ver con una intensidad ligada a la historia personal, pero también a la capacidad de su entorno de ofrecer los límites necesarios para refrenar su goce. Quiere decir que el entorno de cada uno de nosotros, pero en particular de los pibes, es vital en relación a cómo se puede ir para un lado o para el otro. Se puede prevenir algo, se puede ayudar en algo, se puede acompañar hasta un cierto punto. Es decir, nosotros somos entorno como educadores, como instituciones de los pibes. Y aquí voy a decir dos cosas. Decir que tenemos un lugar en la prevención, en la escucha, en la posibilidad a veces de acompañar el sufrimiento de alguien, no quiere decir que somos responsables absolutos de eso, como hoy se planteó en relación, también en relación al tema de los consumos, etcétera, ni quiere decir que sí o sí siempre podemos evitar lo que nos gustaría evitar. En esa tensión es que podemos nosotros plantearnos una tarea posible, sabiendo lo dificultoso que es, pero que también tenemos un lugar desde el cual intervenir y que ese lugar lo tenemos que trabajar, no es dado. Si bien la función de acompañar es una función que es estructurante en el sujeto humano, ¿no? La idea de acompañar al otro, y de lo que se trata es de acompañar al otro en su desamparo simbólico, en un momento de fragilidad absoluta, en su sufrimiento. Esto es algo que no tenemos que estar en la escuela para saber algo de eso. En todo caso nos puede costar más o menos, podemos haber pensado más o menos, trabajado, analizado algo de eso. Es algo de eso lo que se juega. En un tiempo histórico, en una época incómoda, en la que parece que no hay otros, en la que parece que las cosas se hacen solo de a uno. Triunfamos solamente si nos esforzamos individualmente. Fracasamos, o ya empezamos, triunfar y fracasar como categorías que se están instalando ya hace un cierto tiempo, solo por la cuestión del mérito y las dificultades individuales. Nacemos en relación a los otros, nos constituimos subjetivamente en relación a los otros, y los otros, ¿qué somos? Los otros somos todos, somos estos que estamos acá. Es la familia, por supuesto, es nuestro entorno, son nuestros amigos, es el barrio, es la escuela, es la iglesia para algunos. Son distintas cuestiones donde el otro está reflejado. Ahí enfermamos y ahí hay un potencial posible de ayuda y acompañamiento que tenemos que rescatar. Y nuevamente, a pesar de que nos digan todo el tiempo que esta es una sociedad de individuos y que cada uno tenemos que arreglárnoslas como podamos. Es decir, sociedades sobrevivientes, ya sería. ¿Se acuerdan de los reality de una época? Parece que ese reality empieza a tener otras, ¿no? Queda uno, los demás cayeron. Bien. ¿Cuáles son las reacciones o respuestas? 2 minutos quedan. ¿Cuánto? 2. ¿Dos? 2. Bueno. ¿Cuáles son las reacciones o respuestas de los educadores en las instituciones que quisiéramos pensar y evitar? Lo vamos a decir en 2 minutos, no, menos de 2 minutos, porque quiero decir otra cosa más. Lo que hemos encontrado en general, y quizás ustedes lo hayan vivido, es que por supuesto a veces lo que nos ocurre individualmente, pero también colectivamente con instituciones, es la parálisis, no sabemos cómo intervenir, decimos yo no estoy preparado para esto. Colectivamente también aparece esta cuestión, es algo que no sabemos cómo responder. Entonces, por una parte la parálisis, por otra vez, en otro sentido, la hiperactividad. Empezamos a hacer un conjunto de cuestiones para movernos y actuar en relación a algo que nos desborde y no sabemos cómo intervenir. Frente a estas dos posiciones que estoy esquematizando, tenemos que intentar construir una racionalidad desde las instituciones y ahí ver cómo cada uno de los actores de cada institución, cada uno de nosotros, nos vamos ubicando. De qué modo, con qué alianzas, con qué preparación, con qué formación. ¿A qué me refiero preparación y formación? No es una formación de especialistas, tiene que ver con pensar los mitos, conversarlos, digamos, poder deconstruir esos mitos que todos tenemos, más o menos, poder trabajarlos, ¿no? Y eso además es una información que podemos hacer entre pares o en las instituciones, trabajar eso. Por supuesto, trabajar lo que se entiende como cuestiones
frente a las cuales tenemos que estar alerta, pero no en la línea de la lista de factores de riesgo que nos darían, no solo para ver ser adolescente o no ser adolescente, sino para un montón de problemas parecidos que no necesariamente tendrían que terminar en una situación autodestructiva. Entonces, tenemos que ser criteriosos con esas listas que a veces nosotros mismos pedimos para ver cómo orientarnos en algo que nos conmueve y nos angustia. Entonces, discutirlo y saber que cuando hacemos la lista, por ejemplo, yo vi 20 factores de riesgo, y ya estoy cerrando, 20 factores de riesgo. La mayoría de ellos podría dar para cualquier problemática y no necesariamente complicada ni patológica. Entonces, esas tensiones son las que nosotros tenemos que aprender a trabajar y a decodificar y a construir un enfoque con criterios. Hemos hecho en la gestión de Gaby, con los compañeros, algunas guías. Hay otras guías valiosas, hay muchos materiales de acceso. En cada escuela, en algún momento, hay que tomarse el tiempo de trabajar estas cuestiones, discutirlas y generar la marca propia que en cada lugar se puede hacer sobre esto. Quiero terminar con, por lo menos por mencionarlo, digamos. Hay 3 conceptos que no lo vamos a trabajar, pero que merecen que lo discutamos entre nosotros con los saberes que tenemos. Uno es la escucha. ¿Qué es la escucha? Escuchar no es oír, no me voy a detener en eso, pero tenemos que ver qué es la escucha de un educador. ¿Qué es la escucha de un educador? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué es esa relación que se construye? ¿Qué es el acompañamiento? ¿Hasta dónde? ¿Cuándo? ¿Qué relación tiene con la autoridad? Decía Gaby. Parece que ahí se perdería autoridad en esa confianza, en esa escucha, en ese vínculo. No. Construyamos justamente en el orden inverso, construcción de autoridad, construcción de vínculo pedagógico. Y por último, corresponsabilidad, algo que viene del campo del derecho, de la relación de los adultos con los niños, hablando antes del castigo, algo que está latente en todos nosotros, en nuestras instituciones, y la corresponsabilidad implica varias cosas respecto de esta problemática, la corresponsabilidad de educación con otros sectores, digamos, con los que tenemos que intervenir, porque todo esto lo tenemos que hacer en interacción con las interfaces de salud y salud mental. Por eso fue interesante que aquí se esté planteando esta actividad desde varios sectores del Estado provincial al mismo tiempo. Un trabajo que nos cuesta muchísimo siempre y hace mucho en todos lados, que es trabajar intersectoralmente. Y esa es la verdadera corresponsabilidad. La corresponsabilidad no es derivar. La corresponsabilidad es ver cómo cada uno de su saber, de sus experiencias, de sus posibilidades, puede seguir trabajando en los distintos problemas que tenemos que abordar. Y por último, digo, cuando vamos trabajando bien estos temas, nos damos cuenta que estamos trabajando bien en la escuela. Quiero decir, si podemos dar bien nuestras clases, estar escuchando a los pibes, incluir y estar atentos a una gama de problemáticas que hoy sí o sí se presentan en la tarea de educar, también podremos estar atentos a cuando a un pibe le pasan cosas que en algunos de estos casos pueden terminar en lo peor. Estar atentos y colaborar, y también reconocer que algunas veces todo lo que podemos hacer también tenemos que saber que a veces no alcanza. Y reconocer eso también es parte de seguir pensando cómo mejorar nuestras intervenciones. Bueno, muchas gracias. Gracias.